ser hasta vista en términos generales, porque obviamente el impacto de un proyecto de esta magnitud pues tiene muchísimas aristas, como ya se había comentado, y dado que nos toca hablar de región, me gustaría empezar con esta, ¿no? Una idea general de región. La región se delimita, sí, la región se define, sí, y la región se construye también, ¿no? Técnicamente podríamos hablar de los indicadores, pero también tendríamos que hablar de los recursos naturales, y también tendríamos que hablar de las actividades humanas, de las actividades antropogénicas, que van a influir en el territorio y que van a ir construyendo la región, ¿no? ¿Cómo se constituye la región? Bueno, insisto, podemos echar mano de algunos indicadores, pero aquí la pregunta es, ¿qué hacemos con la región después, no? La conservamos, la modificamos, y para eso está un instrumento, que es la planeación, ¿no? En ese sentido, visto el aeropuerto o los aeropuertos como esta serie de actividades antropogénicas que se contextualizan en el ámbito urbano y en el ámbito urbano regional, podemos definir algunas características o el papel que juegan los aeropuertos actualmente, de unos años para acá, en el ámbito de la ciudad y del urbano. Son nodos, es decir, son puntos estratégicos de desarrollo económico y tecnológico dentro de las ciudades. Son flujos de personas, y son flujos económicos, y son flujos de mercancía. Si estos tres indicadores van creciendo, el aeropuerto va a tener más presencia. Y si el aeropuerto también va teniendo mayor presencia, el papel de la ciudad también se va presentando. Y en ese sentido, se puede ir prefigurando una red de ciudades de impacto global, siguiendo un poco a los clásicos de Walker y Castell, ¿no? Entonces, lo que hacen al final los aeropuertos es reforzar el papel central de las ciudades en el desarrollo local, en el desarrollo regional y en el desarrollo global. Es decir, un aeropuerto con ciertos estándares puede posicionar a una ciudad en este ámbito global, ¿no? Independientemente de que hoy se esté hablando de otra nueva estrategia de relocalización de actividades económicas, pero el papel de los aeropuertos seguiría estando ahí. Y lo que ven ahí, o lo que alcanzan a ver, son dos imágenes de un aeropuerto en Londres, Egipto, que es uno de los aeropuertos más importantes a nivel global, ¿no? Y casualmente, o no tan casualmente, pues está en Londres, ¿no? Que es una de las ciudades que articulan el proceso de globalización. Ahora, visto ya en lo local, ¿qué pasa en esta vieja discusión? Porque no es una discusión actual la del aeropuerto en la zona metropolitana del Valle de México, pero además un aeropuerto de carácter nacional. Esta discusión tiene desde los 90, ¿no? Y desde los 90 se empezaron a generar instrumentos de planeación urbano regional, colocando en el centro del desarrollo a los aeropuertos, ¿no? En un principio se hacían tres propuestas, ¿no? Texcoco, Tizayuca, y por había la otra de reforzar Toluca, ¿no? Al final todo se fue decantando en Texcoco, ¿no? Pero después salió la sorpresa, ¿no? Casi en unos meses todo el escenario cambió y se tomó la decisión, como sea que se haya construido la decisión, pero se tomó la decisión, ¿no? ¿Hubo consulta? Sí, ¿no? Pero también habría que ver técnicamente la construcción de la consulta, en términos jurídicos, en términos inclusive del concepto de participación ciudadana. No me detengo en eso, no es el tema tampoco, pero sí, de alguna manera, poder hacer un comparativo entre Texcoco como la opción que había y el aeropuerto de Santa Lucía, en términos del concepto del aeropuerto como
una herramienta para potenciar el papel de una ciudad. Bueno, Texcoco estaba pensada como un hub, es decir, un punto de conexión estratégico global que por sus características podía conectar a la ciudad y a una región dentro de la ciudad en este contexto global, ¿no? Santa Lucía está más pensado como un sistema de aeropuertos regional en donde se va a articular con el de la Ciudad de México y con el de Toluca, ¿no? Ahora, este modelo tampoco es nuevo, es decir, hay ciudades como Nueva York que tienen un sistema de aeropuertos y ahí van funcionando, ¿no? Aquí la interrogante es si va a funcionar. Hay quien dice, espérense, apenas va arrancando, denle unos cuantos años y van a ver que va a funcionar, ¿no? Y ahí nos vamos a meter después a una lógica mucho más local, por ejemplo, cómo se construyó. Yo vivo en Tecámac desde el 76, entonces uno va conociendo gente a lo largo de los años y se va enterando uno de muchas cosas que pasaron allá adentro, ¿no? El de Texcoco, 6 pistas, el de Santa Lucía, 2. Puertas de acceso, es decir, la capacidad del número de aviones para llegar y permitir el flujo de usuarios, 96 puertas de contacto. Santa Lucía, 44, ¿no? ¿Por qué? Pues justamente porque están pensados en dos diferentes lógicas. Hub, sistema de aeropuertos, ¿no? Ahora, lo que de alguna manera conectaría a ambos es justamente parte de la discusión y parte de los impactos. Primero, cómo se construyeron los consensos y cómo se empezaron a trabajar los conflictos. Si nosotros nos vamos al tema de Texcoco, recordaremos todos los conflictos sociales, comunitarios que hubo, ¿no? Al final se construyó y en estos últimos meses o años dijeron no va a Texcoco, nos vamos a Santa Lucía. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿No? Otro elemento que es como una línea transversal entre ambos casos es la transparencia, la rendición de cuentas y el tema de la corrupción. Es decir, también habría que contextualizarlos como los impactos, porque entonces van a crear un referente de cómo se genera la gestión pública, cómo se administran los recursos públicos para grandes proyectos urbanos. Y eso va a definir el estilo de gestión de una administración, llámese federal, estatal o inclusive municipal. Es decir, ¿cómo participa el municipio en esto? Recordemos que hubo consultas ciudadanas para la elaboración de un instrumento de planeación que ahorita lo vamos a ver, y ahí participaron las autoridades locales. Bueno, y el último elemento que cruza a ambos proyectos es la planeación, y lo pongo como interrogante, ¿no? Porque también nos tenemos que cuestionar, y en ese sentido, los efectos sobre la planeación, tanto nacional, regional como local. Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? La que sigue. Ahora, el impacto de los grandes proyectos urbanos como un aeropuerto, una vialidad, un centro comercial, ¿no? Pero en nuestro caso los aeropuertos son lo que se llaman grandes proyectos urbanos. ¿Qué traen como consecuencia los grandes proyectos urbanos en este marco de la construcción de ciudad, el reforzamiento del papel de una ciudad, etcétera, etcétera, etcétera? Nos pueden llevar a impactos ambientales. Y aquí la discusión en la región es el agua. Y el planteamiento que se tiene para surtir de agua el aeropuerto es abrir como una especie de corredor hacia todo el Valle del Mezquital, ¿no? Después hay un impacto en el mercado de la tierra, porque generalmente empieza a haber
procesos de compra de tierra y de acumulación de tierra, acaparamiento, juego entre los precios de la tierra, etcétera, 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 etcétera. Inclusive ahora podemos colocar también las expropiaciones, que también es una forma de gestión del suelo. Pregúntenle a los de los habitantes de la zona de Yucatán, Chiapas, ¿no? Con el Tren Maya, y a los vecinos de aquí de Caltocán, ¿no? Y Nextlalpan, que también por ahí les van a expropiar. Procesos de gentrificación, procesos de exclusión urbana y la construcción de una ciudad dual, una ciudad diferenciada social y espacialmente a partir de las condiciones socioeconómicas de quien habita la ciudad y de quien dispone de los servicios públicos de la ciudad en función de la calidad y la accesibilidad a los servicios públicos, ¿no? Ahora, haciendo un cruce, ¿no?, entre las políticas urbanas regionales, ¿no?, y de alguna manera el aeropuerto y los aeropuertos, ahí lo que ven mapeado son los 3 municipios que en su momento representaron las ciudades del Bicentenario. Y ahí vemos en el contexto de este proyecto urbano en donde se ubica el AIFA, ¿no? Está en el centro. Obviamente cuando se hicieron el proyecto de ciudades Bicentenario, todos estaban con la idea de que iba a estar en Texcoco, y de repente, insisto, brincó, ¿no? Lo que ustedes ven mapeado ahora son los municipios de atención del Plan Estatal de Desarrollo Urbano, pero el programa sectorial, o no el sectorial, el programa regional para el Valle de México, que son esos municipios, 59 municipios, todos, ¿vale? Es decir, en términos de planeación urbana, hay un programa especial de desarrollo urbano para el Valle de México, con políticas muy específicas, estrategias muy específicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está el AIFA y la opción de Texcoco, ¿no? Nada más para comparar. Lo que ustedes ven ahora mapeado ahí son 7 municipios que están impactados directamente por el aeropuerto. Y estos 7 municipios que están impactados directamente por el aeropuerto los definió alguien. ¿Quién los definió? SEDATU, ¿vale? Y lo que hizo SEDATU fue crear un instrumento de planeación para esos 7 municipios. Hay uno más, pero es de Hidalgo y es Tizayuca. Entonces, lo que hizo SEDATU para generar este instrumento de planeación, que se llama Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México, pues fue seguir la normatividad en el diseño y la construcción y elaboración de planes de desarrollo, los planes de desarrollo urbano, que es abrir procesos de consulta ciudadana, procesos de consulta. Lo que hizo SEDATU fue convocar a las y los presidentes municipales de estos municipios, a sus directores de desarrollo urbano y a sus directores de obras. Y yo no sé si hubo otra serie de consultas, por ejemplo con ejidatarios, con comités de agua independiente, con las asociaciones de colonos, con ONGs, no sé. Y lo admito, no lo sé, a lo mejor sí. Pero lo que sí se publicó fueron estas sesiones con los presidentes municipales y los directores de estas áreas. Yo no sé la funcionalidad que pudo haber tenido a la hora del diseño del instrumento de planeación. Ok. Bueno, lo que ustedes están viendo ahí, no sé si lo alcanzan a ver, son las estrategias de este programa de desarrollo urbano de la región norte del Valle de México. Entonces tenemos estrategias orientadas hacia el medio ambiente, la gestión de recursos, el consumo de agua, la consolidación de la estructura urbana en centros y subcentros urbanos, recuperación de vivienda abandonada,
ocupación de predios ocupados y baldíos, etcétera. Hay 2 puntos más ahí, ¿no? Pero puse en negritas el fortalecimiento de las instituciones locales relacionadas con el desarrollo urbano. Y cuando hablamos de instituciones locales para el desarrollo urbano, estamos hablando de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales. Y ahí surge la pregunta: la capacidad técnica y de gestión que pueden o no tener para la gestión de este instrumento federal. No sé si me explico. Porque cuando SEDATU publica el documento, en automático gobierno estatal y los 7 municipios que se señalaron ahí tuvieron que haber reformulado, actualizado su plan municipal de desarrollo urbano. Y antes el gobierno del estado tuvo que haber actualizado su plan municipal de desarrollo urbano siguiendo el principio de concordancia en la planeación, de congruencia en la planeación. Es un principio básico de la planeación, ¿no? Los planes tienen que guardar concordancia entre los diferentes niveles de planeación. Yo lo formulo como una pregunta porque ese también sería un impacto en términos de gestión urbana, ¿vale? Preguntémonos qué capacidades técnicas va a tener el gobierno de Tecama, de Zumpango, de Tonanitla, de Mixtlalpan, de Caltenco, para entrarle al reto de gestionar su ciudad bajo el esquema del aeropuerto y hacer posible que todas esas estrategias se cumplan, porque si no se cumplen, eso en lugar de ser estrategias van a ser impactos. Y también en ese sentido, como instituciones locales, valdría la pena también integrar a la universidad, al centro universitario en la discusión, porque somos actores institucionales en la región. Y la pregunta sería: ¿cómo puede participar el centro universitario en esto? A través de esquemas de colaboración, de convenios con los gobiernos locales, con el gobierno estatal, inclusive con el gobierno federal. Y sí hay esquemas, ¿no? Esquemas inclusive ciudadanos, ¿vale? Por ejemplo, los observatorios de género, observatorios de democracia, observatorios de violencia, observatorios de inseguridad, observatorios urbanos. Ese podría ser el esquema, pero también la pregunta se nos regresa a nosotros como institución. Lo último, un minutito. Debemos de aceptar que la región es una región heterogénea, porque el proceso de urbanización así es. Los procesos de urbanización no son homogéneos, son heterogéneos, porque tienen que ver con las condiciones sociales y económicas de los grupos que van a acceder a la vivienda o al suelo. Y en ese sentido hay una propuesta también vieja, en donde podríamos entrar a ver esas especificidades en el contexto urbano a través de los tipos de poblamiento: ciudad central, cabecera conurbada, pueblo conurbado, colonia popular, conjuntos habitacionales de interés social, residencial medio y residencial alto. Todos estos tipos de poblamiento, insisto, están asociados con las condiciones socioeconómicas de cada uno de nosotros, ¿vale? Y esto está regado en toda la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, cuando vemos todo esto, no está fácil, es muy complejo. Y por eso ponía en negrita lo último: capacidades institucionales. ¿Para qué? Para gestionar la expansión, el control, el desarrollo de una ciudad, ¿vale? Bueno, me pasé 5 minutos, creo, ¿no? Bueno, gracias y les agradezco la atención y quedamos a la orden, ¿vale?